el día que coloco una prótesis sobre implantes, que mi paciente tenga cita de mantenimiento. Que no salga de la clínica sin cita de mantenimiento. ¿Qué no harías bajo ningún concepto a la hora de poner implantes? Lo que nunca hay que hacer, y yo creo que es el punto de partida, es extraer dientes que a priori son mantenibles. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso, porque al final si no llega a un punto en el que el mayor factor de riesgo de la perimplantitis es el propio dentista. Que no he sumergido el implante, que lo he dejado justo a ras de hueso y tengo que sacar de repente una seta de 12 milímetros, ¿qué va a hacer el técnico? Sacar un poquito para arriba y luego, ¡boom!, una prótesis completamente horizontal. Eso es imposible de limpiar. El técnico me está diciendo, oye, como me dejes el implante aquí, yo no puedo hacer un diseño progresivo, te voy a tener que hacer un champiñón. Claro. Y aquí es la magia de trabajar todos en equipo. Prótesis atornillada versus prótesis cementada. Todos recomendáis o estáis recomendando atornillada. Esto es un punto de mucho debate. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Espejo Dental, el podcast de Big One. Hoy vamos a hablar de un tema que pues seguramente todos los profesionales tienen en mente, que son las enfermedades periimplantarias. La perimplantitis está a la orden del día, por lo menos el debate, y contamos con un profesional que es lo más puntero en cuanto a investigación y en cuanto a publicación en enfermedades periimplantarias, en periodoncia. Y con nosotros está el doctor Ignacio Sanz Sánchez. Bienvenido, Ignacio. Muy buenos días. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Pues la verdad que estupendamente aquí contigo. Pues te decíamos, has investigado mucho, tienes plaza de investigador en la Complutense, coordinas el máster de periodoncia, eres codirector del máster de odontología restauradora basada en nuevas tecnologías de Guillermo Pradíes, patronato de SEPA, de la Sociedad Española de Periodoncia, y has trabajado mucho en investigación. Una de las últimas publicaciones es el documento de consenso que ha sacado SEPA junto con diferentes profesionales donde tú has participado. ¿Qué momento tienes en cuanto a la evidencia científica de la enfermedad periimplantaria? ¿Estamos realmente hasta un problema tan grave como parece? Yo creo que absolutamente el tema de las enfermedades periimplantarias va a crecer de manera exponencial, principalmente por dos factores. Uno, cada vez hay más implantes puestos en boca, y dos, muchos de esos implantes cada vez llevan más tiempo en la boca, con lo cual aquí hay un efecto acumulativo de tiempo y número. Por lo tanto, el problema es real. Cada vez hay más evidencia, ¿vale?, que corrobora pues la etiopatogenia, factores de riesgo, tratamientos, protocolos, prevención. Y eso no significa que tengamos que dejar de investigar y seguir preocupándonos de ellas, porque, como digo, no van a hacer más que crecer y probablemente van a convertirse en la enfermedad que más vamos a tratar en nuestras clínicas dentales. No solo por lo que han puesto los demás, sino también por los problemas propios que vamos a tener nosotros. O sea, que no es un tema que arrastremos del pasado, sino que lo que se está colocando hoy en cuanto a colocación de implantes puede generar problemas a medio o largo plazo. Exacto. Y lo que hemos querido, el principal objetivo de este documento de consenso, es que entendamos cada uno de los pasos que tenemos que tener en cuenta a la hora de diagnosticar, planificar, ejecutar, para no arrastrar todo lo que no sabíamos hace 15 años. Vale. ¿De acuerdo? Entonces el objetivo principal ha sido ayudar a la gente a resumir la evidencia con una serie de recomendaciones basadas en la experiencia de expertos que nos hemos juntado para tratar los temas y así poder realizar una mejor implantología con un menor riesgo. Es decir, que el objetivo es que, aunque sepamos que es un problema que se va a venir arrastrando, pues que no lo convirtamos en real una epidemia absoluta. Vale. Voy a citar a quienes han participado porque me parece importante. Estás, evidentemente, tú, pero también está Beatriz de Tapia, Alberto Monge, Guillermo Pradíes, Ramón Pons, Irene García, Ignacio San Martín, Ana Carrillo Albornoz, Fran Purrefagut, Iria López, Javier Pérez, Herminio García Roncero, Pep Serra, John Globar y tú mismo, como decíamos. Participan prostodoncistas, participan periodoncistas, participan técnicos. ¿Por qué este compendio de profesiones? Porque cada uno tiene su punto de vista tan diferente, o no todo el mundo tiene una visión de equipo para hacer el tratamiento de manera consensuada. Pues hombre, yo creo que sobre todo esto nace
en el momento en el que el modelo dental, al menos en este país y en la mayor parte de los países, ha cambiado completamente. Antes era un modelo de superespecialización en el que estaba la clínica de perio y alguien iba a Mariano Sanz a tratarse las encías, estaba la clínica del rehabilitador, o sea, era todo muy singular. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Ahora el modelo de clínica ha cambiado y ahora somos equipos interdisciplinares en el que en la mayor parte de las consultas cubrimos todas las especialidades o la mayoría de las especialidades. Entonces, en el momento en el que un tratamiento puramente interdisciplinar como la implantología dental requiere de cada una de las especialidades, pues es importante que nos juntemos, no para ser los súper especialistas, aquí no estamos pidiendo que todo el mundo sepamos hacer de todo, pero que el equipo y todas las partes del equipo entiendan y comprendan la evidencia que hay en cada uno de los pasos para entre todos poder ayudarnos y hacer una implantología mejor. Si yo planifico un implante y el técnico de laboratorio ve mi planificación y ya desde ese momento, y te pongo un ejemplo de lo que luego vamos a estar tratando, ve que el diseño que vamos a hacer de la corona no es óptimo, pues él me puede decir, oye, Ignacio, vale, ¿qué te parece si movemos un poco el implante para aquí y para acá? Porque el diseño al final va a quedar óptimo si lo hacemos así. O sea, que tenemos que saber todo y él tiene que entender de la posición, todos tenemos que entender de todos. Y luego uno puede irse al punto de querer súper especializarse y hacerlo el todo, o ella todo. Pero por lo menos tenemos la obligación de saber. De saber. Lancéis recomendaciones clínicas, analicéis mucho los factores quirúrgicos y los factores prostodónticos. Tú, en tu clínica, hoy por hoy, ¿qué no harías bajo ningún concepto a la hora de poner implantes? Voy a empezar, si te parece, a lo mejor es un poco retorcer la idea, pero lo que nunca hay que hacer, y yo creo que es el punto de partida, es extraer dientes que a priori son mantenibles. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso, ¿vale? Porque al final, si no llega a un punto en el que el mayor factor de riesgo de la perimplantitis es el propio dentista. Eres tú mismo, al ejecutar tratamientos que no hacían falta. Entonces, ya mi primera gran recomendación es que la periodoncia funciona fantásticamente, la endodoncia funciona fantásticamente. Hoy podemos realizar tratamientos restauradores que antes nos parecían imposibles. Entonces, lo primero es darle la oportunidad al diente. Al diente. Y por eso lo que yo nunca haría es extraer dientes que a priori son mantenibles. A partir de ahí, lo que haría es leerme bien el documento de consenso, interiorizarlo, aprendérmelo, porque al final no son tantas cosas. No, además son recomendaciones como muy obvias, algunas de ellas. Exacto. Y yo creo que, rizando el rizo otra vez, lo que hay que entender, y aquí el documento de consenso lo cubre muy bien, es la prevención que hemos denominado primordial, ¿vale? Nosotros durante muchos años nos hemos enfocado mucho en prevención primaria, mantenimiento, estrategias que tenemos que hacer cuando hemos colocado las prótesis sobre los implantes. Prevención secundaria, que es tratamiento puro y duro. Y prevención terciaria, que es el evitar que haya recurrencia de la enfermedad. Y esto está muy bien, pero hay un paso que es la prevención primordial, que es todo lo que tenemos que hacer antes de colocar los implantes, que muchas veces nos olvidamos o parece de perogrullo y lo dejamos pasar. Y es lo más importante, tenemos que tratar la periodontitis. Y tratar la periodontitis no es sacar los dientes y colocar implantes. Eso no es. Eso no es tratamiento. Tenemos que controlar los factores de riesgo. Si tú tienes un paciente que no se higieniza bien, empleemos tiempo con nuestros higienistas para que el paciente aprenda a limpiarse, que controle el consumo de tabaco, que si es un paciente diabético, pues tenga un buen control de la glicemia. Luego, por supuesto, sentarnos, el equipo, planificar. Vamos a hablar mucho ahora de planificación, pero hay tantas cosas que tenemos que hacer antes de colocar la prótesis sobre implantes que yo creo que es la base de todo esto. Vale, hay un previo. Lo decíamos antes, es un documento donde se dan recomendaciones, dice, para factores protésicos, porque dice, el tratamiento quirúrgico de implantes tiene que estar protésicamente guiado. Parece una obviedad. ¿Hay alguien que lo pueda hacer sin contemplar la parte protésica? Sí, absolutamente. Todavía hay muchos dentistas que planifican usando una periapical o una panorámica. O sea, con esto te doy un ejemplo importante de lo que ocurre. Y en España
la ventaja que tenemos es que en España la odontología es muy buena. Ujú. Muy, muy, muy buena. Y cada vez hay mejores dentistas y más mejores dentistas, más buenos dentistas. Pero yo que he tenido la oportunidad de trabajar en Holanda, en otros países de Europa, no te puedes imaginar. Y al final esto hay que hablar no de la perimplantitis o enfermedades periimplantarias en España, sino hablar del problema. Sí, porque no es local, no es un problema local. No, y aunque nosotros en España hagamos muy bien las cosas, tenemos que hablar de esta enfermedad como algo global. Claro. Y todavía hay muchos profesionales que no utilizan un software de planificación. O sea, que lo hacen todo basado en una panorámica o en un CBCT. Y eso no es planificación 3D. Vale. Eso es utilizar una herramienta 3D para planificar con una única vía de enfoque. Vale. ¿Qué fallo habitual detectáis a la hora de la prótesis? ¿Contornos excesivos? ¿Contornos que se quedan cortos? ¿Cuáles son los fallos habituales? Para mí el más frecuente es un diseño que imposibilita la higienización del implante o de la componente supracrestal. ¿Vale? ¿Pero se ve habitualmente? Muchísimo, muchísimo. Y el problema es que también lo vemos por errores del pasado. O sea, cuando antes no se sabían un montón de cosas, pero es que tenemos que tratar los implantes actuales, los implantes muy antiguos, los implantes de hace 20 años. O sea, tenemos que tratarlo todo. Y el diseño de la prótesis es un factor que se ve muchísimo. Entonces, imagínate, te pongo un ejemplo. Tú eres un paciente que vienes a la consulta, ¿vale? Y vienes a mantenimiento. Estás con un higienista y el higienista me llama y me dice, doctor, necesito que me desmonte la prótesis. Vale. Y le pregunto, ¿por qué? Y dice, primero, no puedo sondar. Ya, si tú no puedes sondar una prótesis, aunque sea simplemente para ver el estado inflamatorio de la mucosa, tenemos un problema. Tenemos un problema porque todavía hay mucha gente que diagnostica con una radiografía. Pero ¿qué ocurre? Con la radiografía no eres capaz de diagnosticar la mucositis. Claro. Solo puedes diagnosticar pérdida ósea. ¿Y qué ocurre? Que el tratamiento de la mucositis es el más importante. Es el primero. Si no tratas la mucositis, no previenes la periimplantitis. Pero bueno, volviendo al ejemplo. Y además el higienista me dice, es que no solo no puedo sondar, sino que para limpiar y hacer la higiene necesito que me desmontes la prótesis. Y aquí es la pregunta, Julián, ¿cómo puedes hacerlo tú en tu día a día? Si necesitas que un profesional que tiene completamente acceso te desmonte la prótesis para limpiar esos implantes. Por descontado, el paciente no lo va a hacer nunca. Imposible. Imposible. Si el higienista que tiene todas las herramientas no puede hacerlo, entonces ese es uno de los problemas más frecuentes que nos encontramos, el diseño. ¿Se trabaja bien la oclusión? Esta es una parte muy importante. Es que es difícil, ¿no? Es difícil trabajar la oclusión, sobre todo porque la mayor parte de las prótesis sobre implantes que se han colocado se han diseñado con una bisagra, Sí. ¿vale? Sin ningún control tridimensional de la trayectoria condilia verdadera del paciente, pero bueno, aún así, la oclusión, la mayor parte de los pacientes funcionan. Y el papel de la oclusión en las enfermedades periimplantarias que nos compete hoy es algo que está muy en entredicho, ¿vale? Vale. ¿Por qué? Porque es verdad que hay estudios en animales que han mostrado que una sobrecarga puede tener un impacto en la pérdida ósea, pero es cierto que las sobrecargas a las que han sido sometidas son brutales, que es difícil esperar que un paciente te pueda aguantar. No es lo habitual. Además, en el sistema suele fallar antes la parte más débil, que es el tornillo transoclusal, Sí. o que salte la cerámica o que fracture la supraestructura de la prótesis. Entonces, la oclusión yo creo que hay que darle importancia más desde el punto de vista funcional que desde el punto de vista de las enfermedades periimplantarias, sin obviarla. Vale. En este documento de consenso de SEPA vamos a entrar un poquito en detalle, porque habláis de todo lo que es las fases. La parte quirúrgica. En plan, cuanto a planificación quirúrgica, se recomienda la cirugía guiada. ¿Por qué y cuándo? Vale, aquí hay de puntualizar que el nivel de recomendación es muy basado en la opinión de los expertos que habéis participado. nos juntamos, porque el nivel de evidencia es limitado. Vale. No hay
muchos estudios comparativos, ni siquiera ahora mismo te puedo citar un gran número, que evalúen de manera aleatorizada que el hacer cirugía guiada versus no guiada tiene un impacto en la salud periimplantaria. El problema es que además para estos estudios necesitas periodos de seguimiento largos. Claro. Entonces son estudios muy costosos que realmente luego en odontología no existen. Pero lo que sí que sabemos y hay evidencia suficiente es que si tú haces cirugía guiada eres más preciso. Si eres más preciso, vas a tener un implante colocado en la posición que tú has planificado más exacto que si lo haces a mano alzada, o guiado por el cerebro, como decimos. Esto, al final, si nosotros nos acercamos más a la planificación y esa planificación la hemos hecho de manera interdisciplinar, vamos a poder acabar en una situación mucho más parecida a la que hemos planificado en todos los aspectos. Protésicamente, pilares, diseños, posición. Y eso, la cirugía guiada es más precisa y exacta que la cirugía guiada por el cerebro. Eso es sin lugar a dudas. Eso sí. Zona estética. Recesión gingival, pérdida ósea. ¿Qué recomendaciones daríais o se dan en el documento para afrontar un tratamiento de implantes en zona estética? ¿Cómo colocar el implante? Mira, esta es muy buena pregunta. Además, también hemos publicado sobre esto. Digamos que es un tema que preocupa porque en todos los congresos que vamos, zona estética. El mayor riesgo de tener recesión es colocar el implante hacia vestibular. ¿Vale? Y uno puede pensar, joder, es que colocar el implante hacia vestibular eres un terrorista odontológico. No. Es fácil colocar un implante hacia vestibular. Y es una cuestión de la anatomía del hueso y muchas veces de que colocamos implantes inmediatos en zona estética. ¿Y qué ocurre? En implante inmediato en zona estética tú tienes que fresar hacia palatino, pero la cortical y el hueso palatino, que es la zona de resistencia, va a tender a empujarte la fresa. Claro. A vestibular. Entonces, una pequeña inclinación arriba, apical, es una inclinación importante abajo en oclusal o en incisal. Entonces, no es tan difícil acabar con un implante colocado hacia vestibular. Este es el primer punto. Aquí, en zona estética, la cirugía guiada es un must, es un sí o sí. Claro. Decías antes, la cirugía guiada te da precisión. Evitaríamos este tipo de problemas. Exacto, exacto. Hoy también tenemos ciertas ventajas, ¿vale? Que antes no teníamos. Y es que incluso sin ser perfectamente exactos, tenemos herramientas protésicas luego, como los tornillos dinámicos, que nos permiten corregir ciertas desviaciones. Pero en zona estética no nos podemos permitir el lujo de colocar mal un implante. Luego hay un montón de factores de riesgo que pueden influir en la pérdida ósea. Vale. Los vamos a discutir a lo largo de este podcast. Lo que tenemos que hacer es minimizar el riesgo de que se den esos factores para que ocurran. ¿Vale? Pero la pérdida ósea a mí me va a preocupar igual en zona estética que en sector posterior, porque el objetivo, y esto es uno de los principales objetivos del documento de consenso, es entender todos los pasos para evitar que desde el inicio tengamos superficie rugosa expuesta. No quiero que nada de mi implante en su superficie rugosa esté expuesta al medio. La pérdida ósea puede ocurrir, el remodelado óseo puede ocurrir. Lo que pasa es que yo me tengo que anteponer, yo tengo que entender por qué va a ocurrir, cuándo va a ocurrir, cuánta pérdida ósea vamos a esperar para que una vez que se produzca esa pérdida ósea fisiológica, esta se detenga en el hombro del implante. Y estos son muchos de los aspectos que vamos a tratar en este documento de consenso. Dado que es inevitable, anticipemos no. Exacto. Vale. Exacto. Zona posterior, colocación tridimensional. Recomendaciones. Sobre todo, conseguir que nuestro implante esté rodeado por hueso. Se habla de 1 milímetro, 1,5 milímetros, 2 milímetros. No hay una gran evidencia sobre esto, pero yo creo que ese umbral del 1 es importante y si no lo conseguimos, pues tendremos que plantearnos hacer un aumento óseo, ¿vale? Entonces, que el implante esté en una
posición tridimensional correcta, completamente rodeado de hueso, y que luego en sector posterior hagamos diseños que permitan la correcta higiene, porque cuanto más atrás nos vamos, más difícil es limpiarse. Claro. Y además, cuanto más atrás, bueno, tampoco cuanto más atrás, si ya estamos en sectores de molares, el problema que tenemos es que hay más discrepancia entre el diámetro del implante con la emergencia de la Sí, prótesis. la emergencia. Tú puedes tener un implante de 3,5 4 y un molar de 12. Con lo cual, es muy importante atender bien a este tipo de diseños, porque entonces ya creamos perfiles de emergencia con mucha angulación que imposibilitan limpiarse. Entonces, el sector posterior no es tan fácil de manejar. Muchas veces nos preocupamos menos que del sector anterior. Claro, ese es el tema que no se ve. Entonces el paciente tampoco lo reclama, ¿no? Exacto. O no se da cuenta de los problemas. Prótesis atornillada versus prótesis cementada. Todos recomendáis o estáis recomendando atornillada. Esto es un punto de mucho debate. Sí. Porque el papel de el cemento como factor de riesgo en periimplantitis no está claro, ¿vale? En bucositis sí, ¿vale? Porque al final es como el cálculo. Claro. Tú tienes un pegote de cemento, pues acumula placa, ¿vale? Pero en periimplantitis, ¿por qué no? En periimplantitis. Porque no hay estudios. Ah, vale. Al final, para tú determinar que algo es un factor de riesgo, necesitas estudios prospectivos. Y los estudios prospectivos son largos, caros, Sí. sobre todo estudios de cortes, que son los que empleamos para evaluar riesgo. ¿Qué ocurre? Que tiramos de estudios retrospectivos. Es decir, tú miras pacientes que vienen a tu consulta con o sin periimplantitis, te pongo el ejemplo, y miras para atrás a ver cuántos tenían cemento, cuántos no tenían cemento, cuántos fumaban, cuántos no fumaban. Entonces, estos estudios son correctos para buscar asociación, Vale. ¿vale? Eso es lo que denominaríamos en investigación como indicadores de riesgo, pero para decir esto es un factor necesitas estudios prospectivos. Es decir, partes de implantes sanos, tiras para adelante, a los 4 años o 5 años miras cuántos han desarrollado o no periimplantitis y ya comparas los factores, ¿vale? Pero estos son estudios Pero hay un sesgo que no hay una evolución. costosos. Entonces, esto nos vale como ejemplo para entender la investigación. Volvimos al cemento y es cierto que la ventaja del atornillado, Es evidente. 1, no hay cemento, 2, si tienes un problema, quitar es fácil, Desmonto. ¿vale? ¿Qué ocurre? Que sabemos que biomecánicamente en prótesis se ha defendido muchas veces que desde el punto de vista biomecánico la cementada funciona mejor que la atornillada, pero hoy en día también tenemos una ventaja y es que el técnico de laboratorio puede controlar perfectamente el diseño del perfil de emergencia y de cementación para que en todo el contorno de la encía, que con una impresión digital perfectamente lo va a tener visualizado en su software de diseño, pues me ponga el margen de cementación a medio milímetro subgingival. Con lo cual la retirada del cemento tiene que ser fácil. El problema eran los pilares estándares de fábrica en el que no tenían en cuenta el contorno. Ya. Y a lo mejor tenías una porción en interproximal que se metía a 5 o 6 milímetros. ¿Cómo vas a retirar ese cemento? Pero ¿tú qué prefieres? Yo prefiero atornillado. ¿Pero por comodidad, por seguridad? ¿Por qué razón? Por comodidad. Porque si hay cualquier problema, si tengo dudas, si en algún punto veo que el diseño de la prótesis lo tengo que modificar porque el paciente en ese punto concreto yo lo había diseñado creyendo que se iba a poder y luego no puede, atornillar es fabuloso. Desatornillas, cambias, modificas, vuelves a colocar. En una cementada unitaria se descementan bien, pero cuando ya te vas a múltiples no es tan fácil. Vale, y desde el punto de vista periimplantario, las dos podrían ser buenas opciones. Si se trabajan bien. Si se trabajan bien, absolutamente. Tanto siempre que podamos eliminar el cemento y que el diseño del pilar permita la higienización, pueden funcionar. Pero la contrapartida es que retirarlas no es sencillo. Y muchas veces las necesitamos retirar, por lo que te he dicho. Modificar el diseño porque el higienista no llega bien a un punto, pues, porque ha habido un chipping de la cerámica, por ejemplo. Vale. La puedes retirar, fácil.
recomendéis cuello pulido en situaciones de alto riesgo? Puede ser una recomendación, ¿vale? Esto también es... no hay un gran nivel de Voy a evidencia. preguntar por qué se recomienda en este caso. Yo te voy a decir cuál es la ventaja, ¿vale? Yo tampoco quiero ser muy robusto en esta recomendación porque un implante bone level bien trabajado puede funcionar exactamente igual de bien que un cuello pulido. ¿Qué pasa? Que el implante bone level en sector posterior, en un paciente de riesgo, pues hay muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta para anteponernos a esa posible pérdida ósea y conseguir que no haya nada de remodelado que comprometa la superficie del implante. ¿Qué ocurre con el cuello pulido? Tú tienes una porción transcrestal fuera del hueso que forma parte del implante, que es de titanio pulido, que a priori es más fácil de limpiar, que va a acumular menos placa y en el que además la interfase implante prótesis, cuando hablo de prótesis puede ser un componente intermedio, un pilar intermedio o no. Luego hablaremos de los pilares. Sí, los pilares, ahora abordamos los pilares. Pero lo estás alejando del hueso. Sí. Con lo cual, en un paciente de riesgo, al alejar esa interfase del hueso tienes mucho más margen de no hacer las cosas perfectas. Vale. Porque estoy evitando problemas. Si hay algo al haberlo alejado, incluso estás fuera del margen gingival, pues joder, no tienes ese efecto del problema, no lo arrastras al hueso, porque como ya el cuello pulido lo ha alejado del hueso, pues es un implante que te da la versatilidad en pacientes de riesgo y en sector posterior de no hacer las cosas perfectas. Tú que eres un investigador, que tienes esa plaza de investigador, que llevas muchos años en la investigación, funciona la evidencia, pero también vuestra experiencia, me lo estás diciendo ahora mismo, el cuello pulido, pero también pueden ser buenas opciones otras si se trabaja adecuadamente. Absolutamente. Nosotros publicamos un ensayo clínico aleatorizado, no hay mucho sobre esto, pero es un ensayo muy bonito, en el que comparábamos en pacientes perio aleatorio, cuello pulido versus un implante bone level con cambio de plataforma. Y pese a que observamos que el remodelado óseo inicial en uno y otro funcionaban o acontecían de manera distinta, al final en el medio plazo se comportaban igual. Es decir, que bien trabajados pueden funcionar los dos. Pero insisto, si tú me dices a nivel general, un paciente de alto riesgo, muy fumador, que hace un paciente con periodontitis avanzada, en un sector posterior, el cuello pulido es muy versátil en el sentido de que funciona, es más fácil de trabajar protésicamente y te permite algún error. Vale. No quiero arrastrar errores, pero no todos hacemos siempre todo perfecto, entonces te da ese punto de... Hay que entender las recomendaciones del documento de consenso porque son recomendaciones para todos. No incorporáis la variable según la experiencia del profesional. Exacto. Es imposible incluir esa variable. Vamos a introducirnos por la parte de los pilares intermedios, que es uno de los temas donde quizá también haya bastante debate. Tu opinión, ¿cómo deben ser esos pilares intermedios? ¿Y en función de qué utilizarías un tipo u otro? Vale. Voy a empezar, si te parece, Julián, porque aquí, esto es un ejemplo que me encuentro mucho en la consulta, es discutir cuándo debemos usar el implante intermedio. ¿Por qué? Y lo vas a entender con el ejemplo. Tú me has preguntado antes, oye, pero todavía, al principio de la charla, oye, pero todavía estas cosas ocurren, no son cosas que se están arrastrando desde del pasado. Pues mira, el no uso del pilar intermedio en rehabilitaciones múltiples está a la orden del día. Lo vemos muchísimo, muchísimo. Muchas rehabilitaciones yo las veo por todos lados. ¿Por qué? Por ahorrarse el pilar intermedio. Me parece mentira, ¿eh? Pero... ¿Por el ahorro de coste? Exacto. Y el problema es que en el momento que tú tienes muchos implantes y trabajas con conexiones internas o externas, me da igual, los implantes no están perfectamente paralelos, ¿vale? Claro. Entonces,
si tú tienes que trabajar a la conexión, muchas veces, como no hay un disparalelismo, pues al final la parte macho Sí. de la prótesis que engancha la conexión es mínima, ¿vale? En vez de meterse a aprovechar toda la conexión, es mínima y entran en angulaciones que no son óptimas. ¿Esto a qué lleva? A que el sellado aquí no es perfecto, Las cargas que se producen. Claro. no son idóneas, entonces empezamos con los problemas. Si aquí no hay un sellado perfecto, esto, que además está en el hueso, se va a generar un filtrado bacteriano, ese filtrado bacteriano va a producir una inflamación, pérdida ósea. ¿Qué ocurre? Si tú tienes una rehabilitación múltiple y colocas un pilar intermedio, el trabajo con la prótesis lo estamos alejando del hueso. Además, a priori, si tú utilizas un pilar intermedio que está perfectamente fresado para encajar en la conexión de ese implante, ya no hablo de que tengan que ser los originales de la casa, porque hoy en día hay distintas opciones que trabajan perfectamente. Sí. ¿Vale? Lo que no tienes que poner es un pilar de baja calidad. ¿Vale? Trabajas con el pilar intermedio, ajusta perfectamente la conexión, ya el problema del filtrado bacteriano no lo tienes, con lo cual ya estás quitando uno de los problemas. Y el segundo, el pilar intermedio generalmente tiene una pequeña conicidad. Ya lo conviertes en un macho, ¿vale? Con lo cual luego el ajuste de la prótesis, aunque no haya paralelismos perfectos, es mucho más sencillo. Por lo tanto, yo no concibo una rehabilitación múltiple sin pilar intermedio. ¿Y unitaria? Este es un punto de controversia y lo vamos a entender perfectamente. El problema del unitario es que si tú, y abro un problema entre comillas, ¿vale? Si tú utilizas un pilar intermedio, tienes la ventaja de que el ajuste al implante es perfecto, no tienes esa filtración ni esos micromovimientos, ¿vale? Pero tienes la desventaja de que la mayor parte de pilar intermedio para atornillar que conocemos hoy en día cuando trabajan de modo en unitario, antirrotacional, la prótesis va a estar sujeta por un tornillo mucho más pequeñito, ¿vale? Que es el que atornillas al pilar. Entonces, biomecánicamente puede ser un poco más limitado. Por lo tanto, ¿podemos usar pilar intermedio en unitarios? Perfectamente. En molares es donde biomecánicamente podemos tener a lo mejor algún tipo de problema. Otra solución, si decidimos utilizar en unitarios las bases de titanio, pues de nuevo nos tenemos que ir a una base de titanio que encaje perfectamente en la conexión, ¿vale? Original o una base de buena calidad, que sepamos que las métricas y el fresado son perfectas para conseguir ese sellado. O podemos, ¿por qué no? No tenemos que pensar siempre en pilares prefabricados. Podemos, en un centro de fresado de alta gama, conseguir que nos fresen el macho de la prótesis para que encaje perfectamente en la conexión. O sea, tenemos versatilidad. ¿Hay recomendaciones en el documento sobre la forma del pilar? Cada vez tendemos a buscar perfiles más cóncavos. Es decir, que en la porción transgingival, que es la que va a transcurrir entre el margen de la encía y el hueso, haya una concavidad que dé más espacio al tejido blando para que el sellado del tejido blando sea más estable. Vale. Más grosor, más estabilidad. Si por el contrario tú haces perfiles convexos, le estás quitando espacio al tejido blando, ¿vale? Va a ser un tejido blando más fino que además va a tender a bajar, retraerse. Entonces tendemos a cada vez cóncavos y de diámetro mayor. El problema del estándar, del multi-unit estándar, es que al final estás trabajando a unos 4.8, ¿vale? Entonces en un molar está muy bien,
pero en un sector anterior o un premolar pues se puede quedar excesivo. Por lo tanto, yo creo que tenemos que tener versatilidad, o sea, Vale. no irnos a siempre al mismo diámetro. Pero es verdad que las casas comerciales, con el fin de unificar y que no tengamos 15 millones de posibilidades protésicas, están tendiendo a reducir un poquito ese diámetro de modo que podamos trabajar de manera sencilla en cualquier Sin sector. estandarizar, pero sí buscando la sencillez. Sí, ¿Cuándo colocarlo? buena pregunta. La verdad que hemos publicado sobre esto. He tenido este año la oportunidad de SEPA de ganar el premio Fonseca, Sí. justo con la publicación a 5 años. Es el primer estudio a 5 años en el que hemos visto el efecto del One Abutment One Time, Sí. el protocolo de colocarlo el mismo día de la cirugía versus estar conectando, desconectando. Y es verdad que aunque el nivel de evidencia no sea altísimo, está claro que en esa pérdida ósea inicial, ¿vale?, que ocurre en el primer año, Ujú. si conectas y desconectas vas a tener mayor pérdida ósea. Nosotros vimos en nuestro ensayo En clínico... el primer año. En el primer año. Vimos en el ensayo clínico que era del doble la pérdida ósea al año, y luego hemos visto que a los 5 años se ha mantenido esa diferencia. Hemos perdido la significación estadística, pero también porque pierdes pacientes en el seguimiento, pero se han mantenido las diferencias. Esto, en el largo plazo, puede significar que haya más riesgo de periimplantitis por el hecho de haber más pérdida ósea. Puede ser. Como te he dicho, para mí el objetivo que tengo en implantología, aparte de la higienización, por supuesto, es el concepto que muy bien define Linkevicius del zero bone loss. O sea, que no haya pérdida ósea, sino que el implante esté completamente integrado por hueso. Ahora hemos tenido también la capacidad de publicar el segundo ensayo clínico aleatorizado, en el que ya entendiendo mucho más todos los factores que tratamos, o algunos de los factores que tratamos en el documento de consenso, hemos conseguido que en el grupo de One Abutment One Time, de colocar el pilar el mismo día de la cirugía, estemos en pérdidas óseas de 0. Básicamente de 0. Con lo cual... la recomendación iría por ahí. Si puedes, sí. Sí. ¿Qué te puede ocurrir? Tampoco pasa nada. Son pilares que luego se pueden esterilizar. Puede ocurrir que cuando venga el paciente a los 2 meses o a los 3 meses para rehabilitarse, que la plataforma del pilar quede por encima del margen gingival y tengas que retirarlo y poner uno más corto. Y ahora vamos a hablar de la longitud, que es otro aspecto importante, pero yo, si es posible, los coloco siempre. Y muchas veces pues, tú dices, ya, pero es que no tengo 30 newtons o 35 newtons de estabilidad del implante para colocar el pilar. Colócalo a 10, no pasa nada. El efecto ya de sellado final se lo das después. Pero el hecho de estar conectando y desconectando va a implicar una agresión al sellado y a la barrera que ya en sí es débil alrededor de los implantes del tejido blando, y esto va a llevar a un infiltrado inflamatorio que además, adelanto porque es una publicación súper bonita, en este segundo ensayo clínico hemos tomado biopsias. Y hemos visto, y no se ha publicado de esto, con lo cual estamos preparándolo como parte de la tesis doctoral de Javi Calatrava, que en el grupo de conexión-desconexión la mayor parte de los mediadores inflamatorios en el tejido en histomorfometría están aumentados. Con lo cual la plausibilidad biológica en humanos yo creo que la vamos a poder demostrar. Hay evidencia. Materiales de los pilares. ¿Por dónde nos decantamos? ¿Qué tienen que buscar los clínicos? Teniendo en mente evitar la periimplantitis. Hombre, donde están yendo las casas comerciales es a titanio. A titanio, a bases de titanio, pilares de titanio, porque el titanio sabemos que funciona muy bien, ¿vale? Y biomecánicamente es muy estable. ¿Qué ocurre? Que y también hemos publicado revisiones sistemáticas sobre esto, que el circonio es más biocompatible en términos de, sobre todo, menor acúmulo de placa. Un circonio bien pulido, bien trabajado y no glaseado en la porción transgingival o subgingival es maravilloso en términos de control de placa.
es el mejor material que hay. Además de circonio, que no es siempre fácil trabajarlo. La conexión del circonio con el implante no es sencilla, pero desde luego donde vamos en temas prefabricados, en bases de titanio, en el mundo digital en el que nos movimos es al titanio, pero que sepamos que el circonio es maravilloso, y el circonio, si lo podemos trabajar bien en sector estético, yo creo que sigue siendo una de las opciones recomendables. Longitudes. Mira, esta pregunta yo creo es súper relevante. Quizás es de las más relevantes en términos de entender el remodelado. Yo te voy a poner un ejemplo con un paciente que viene a la consulta y tengo que rehabilitar un sector posterior, ¿vale? Mandibular. El sector posterior mandibular, la altura del tejido supracrestal, esto es, antes de colocar el implante, en el centro de la cresta yo veo la altura del tejido, suele ser un tejido muy fino, ¿vale? ¿Qué ocurre con el tejido fino? Con el tejido fino, lo que va a ocurrir es que nosotros, para las dimensiones de la mucosa perimplantaria, necesitamos cierta longitud. Sí. Ya se estableció que es en torno a un poco más de 2 milímetros. Si tú no tienes esos 2 milímetros, lo que va a hacer el tejido es reabsorber el hueso para crear esas dimensiones para la mucosa perimplantaria. Si yo te coloco 2 implantes, y volvemos al paciente de ejemplo, y le pongo pilares de 1 porque no tengo altura, ¿qué va a ocurrir? Que el tejido se va a reabsorber. Por eso no es la longitud del pilar, es el grosor del tejido supracrestal. Y en función de eso, yo manejar el pilar y la colocación del implante. Y aquí es el gran ejemplo. Entonces, si tengo una mucosa de 1 milímetro, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque, claro, si le coloco pilares de 3, no es que el pilar de 3 sea maravilloso, porque te va a quedar 2 milímetros y pico fuera de pilar. Claro. ¿Vale? Dime tú cómo vas a diseñar la prótesis. ¿Solo tienes la opción de 1? No, tengo la opción o hago un injerto de tejido conectivo para aumentar el grosor, o elijo un implante más corto, lo sumerjo. Vale. Lo sumerjo por debajo del nivel óseo, le coloco el pilar de 2,5 o de 3 milímetros, porque sé que el tejido se va a reabsorber, pero va a parar en la plataforma del implante. Entonces tenemos que aunar la longitud del pilar con el grosor de tejido supracrestal. Vamos a otro ejemplo. Maxilar posterior. Sí. Muchas veces ahí la altura del tejido es gruesa. Sí. ¿Vale? Y vamos a entender otra vez este trinomio de posición del implante, grosor, altura de pilar. Imagínate que tú tienes un tejido supracrestal de 4, ¿vale? Y la evidencia viene a decirnos hoy que la altura mínima del pilar ha de ser de 2,5-3 milímetros. Si tú tienes una altura de 4 y puedes colocar tu pilar de 3, pues yo coloco mi implante a nivel yuxta óseo. ¿Para qué lo voy a sumergir? Si ya le puedo poner un pilar de 3, ya lo tengo. Y la plataforma del pilar me queda todavía subgingival. Puedo trabajar perfectamente. Entonces, hemos de trabajar, por eso es tan importante el documento de consenso, porque no es la revisión sistemática me dice que la altura mínima del pilar es de 2,5 o 3. Eso lo sabemos. ¿Pero por qué? Porque hay que contemplarlo con la altura del tejido supracrestal, con la posición del implante, es decir, que tenemos que tener esos 3 factores completamente en cuenta. Vamos a la parte de la prótesis. Diseño de la prótesis. ¿Qué pedís en cuanto a angulación, emergencia? ¿Qué solicitáis a la hora de hacer la planificación y la coordinación entre cirujano y prostodoncista? Buscamos, vas a ver que siempre insisto mucho en esto, en que ese diseño permita la higiene, ¿vale? Punto número 1. Y que haya una emergencia lo más progresiva posible, ¿vale? Si yo de repente tengo un implante, ¿vale? Y volvemos, un implante bone level en sector posterior con un tejido fino
que no he sumergido el implante, que lo he dejado justo a ras de hueso y tengo que sacar de repente una seta de 12 milímetros, ¿qué va a hacer el técnico? Sacar un poquito para arriba y luego ¡boom! Y luego, Una prótesis completamente horizontal. Eso es imposible de limpiar. ¿Vale? Entonces, de nuevo, si desde el principio el técnico, a la hora de yo planificar el implante, ha visto que para poder ser un poquito más progresivos y tener ángulos de emergencia que no superen los 30 grados más o menos, que es lo que se dice hoy en día en la evidencia de bajo grado que hay, el técnico me está diciendo, oye, como me dejes el implante aquí, yo no puedo hacer un diseño progresivo, te voy a tener que hacer un champiñón. claro, va a haber un problema. Él ya me está indicando o dando pistas de que a lo mejor lo que tengo es que sumergir un poquito más el implante. A lo mejor en vez de utilizar un implante de 10, utilizar uno de 8, sumergirlo un par de milímetros para que luego con el T-Base o lo que vayamos a utilizar podamos hacer un diseño. Y aquí es la magia de trabajar todos en equipo. En equipo. ¿Hay un material que se comporte mejor a nivel protésico para evitar la perimplantitis? No, lo importante es que esté bien pulido, ¿vale? Y yo por supuesto, no. Mi especialidad es la perio y los implantes, ¿vale? Pero como tengo la oportunidad también de trabajar en un máster interdisciplinar, como es el de nuevas tecnologías, con el profesor Guillermo Pradíez, pues algo he ido aprendiendo. Entonces, de nuevo, circonio es hacia donde vamos, ¿vale? Porque ha aumentado las propiedades biomecánicas, cada vez nos permite, con buenas propiedades biomecánicas, hacer prótesis más estética, ¿vale? El circonio, y además en los protocolos digitales podría decir que el gold estándar. Yo creo que el circonio es hacia donde vamos, ¿vale? Ya sea estratificado, sin estratificar, con un cutback, que luego podamos cargar con cerámica en vestibular para hacerlo más bonito, pero yo creo que el circonio es el material del siglo XXI sin lugar a dudas. Esto no quiere decir que no haya cabida todavía para las prótesis metalcerámica, ¿vale? ¿Metalcerámica? Sí. ¿No han quedado un poco en desuso? Sí. Primero porque en los protocolos digitales no es tan inmediato ni tan sencillo. Luego, muchas veces son incluso más costosas. Al final, si lo quieres hacer bien, obviamente ya no cuelas. Tienes que hacer una estructura fresada o sinterizada postmecanizada. Y esto al final es costoso y hay que hacerlo muy bien, ¿vale? Porque el problema del fresado y el postmecanizado es que tiene que estar muy bien trabajado. Vale. A mí aquí me encanta siempre referenciar a mi técnico de laboratorio, a Rafa, sí. Que le encanta el detalle y alguna vez me ha dicho, oye, que esto que me has dicho del centro de fresado, que no voy a trabajar con él. Digo, ¿por qué, Rafa? Me dice, porque lo estoy mirando en el microscopio y el pulido y el acabado, esto no es compatible con un buen sellado y un buen ajuste, olvídate. O sea, es el detalle. Entonces el metal cerámica bien trabajado funciona muy bien. En tramos de pónticos largos, de muchos pónticos, vale. de extremos sin implantes, pues el circonio también tiene su riesgo, ¿vale? Tiene más riesgo de fractura, no tiene ese módulo de elasticidad, claro, que tiene el metal. Al final, muchas veces, cuando no puedes usar circonio puro, pues estás fresando barras de titanio para luego colocar el circonio. O sea, ya es una metalcerámica, o sea, sí. No. Y luego la metalcerámica bien trabajada, estéticamente, la cerámica queda muy bien, ¿vale? Y en términos de complicación, la metalcerámica, las complicaciones más frecuentes son lo que llamamos las complicaciones menores, ¿vale? Que es como que puedas tener chipping de la cerámica. En circonio las complicaciones suelen ser mayores, es decir, que si se te rompe la supraestructura tienes que hacerlo todo nuevo. Hay que hacerlo. Entonces, yo creo que el material estándar es el circonio. Hoy por hoy, bien trabajado, bien pulido y bien diseñado es maravilloso, ¿vale? Pero no nos podemos olvidar de que la metalcerámica sigue teniendo su sitio en ciertos pacientes, en ciertos casos,
en los que te va a simplificar mucho la vida, pero hay que trabajarlo muy bien. Y aquí el fresado es fundamental. Es básico. El documento está impulsado por SEPA, pero participan muchos prostodoncistas. ¿Qué os piden los prostodoncistas a los implantólogos para que a ellos se les facilite el trabajo? Que planifiquemos en base a la prótesis. Al final... Sí, pero para eso hace falta un trabajo en equipo, como decíamos al principio. ¿Y qué elementos ellos os dicen? El implante tiene que estar bien colocado, X, a estas distancias y con este margen. ¿Qué os piden? Ellos nos piden... Hay que entender que la implantología es una disciplina protésica. Todos hemos pensado siempre... Me ha roto los moldes. Claro, siempre me daba implantes una técnica quirúrgica. No. La implantología es una disciplina protésica en el que la cirugía es un medio para alcanzar el fin. Y el fin es la prótesis. El fin es que el paciente quiere dientes. Lo más parecido a lo que tenía, incluso más bonito, porque esto los está pagando. ¿Vale? Entonces, lo tiene claro. Esto está claro. Entonces, el prostodoncista no me tiene que decir a mí como implantólogo que el implante tiene que ir acá o ángulo tal. El prostodoncista me tiene que decir, mira, te paso, esta es la impresión digital, ¿vale? Tienes el perfil de la encía, el perfil del diente, tienes el perfil de todo. Y esto es donde yo quiero acabar. Este es el encerado. Y es mi obligación, primero, la de incorporar el DICOM, ¿vale? El TAC, las imágenes del hueso, la imagen de la situación actual del paciente y a dónde quiere llegar el prostodoncista. Y yo teniendo todo eso en mi software de planificación, pues ya todos en equipo podemos valorar, pero si yo sé que el prosto quiere el margen gingival aquí, que la encía yo la tengo acá, que voy a necesitar un pilar de 2,5 mínimo, que tal, con todo lo que sé, ¿vale? Yo ya sé dónde y cómo tengo que colocar el implante, porque la ventaja que me dan los software de planificación es que yo puedo colocar el implante, decirle que quiero un pilar de 3 milímetros transgingival, saber dónde está emergiendo el implante. A lo mejor le puedo evitar al paciente una elevación de seno o le puedo evitar una regeneración simultánea de hueso, aunque el eje del implante no caiga perfecto. Porque yo sé que para esta marca de implantes, para este pilar, el prostodoncista me ha dicho que con un tornillo dinámico puedo corregir 10 grados. Vale. A lo mejor yo me angulo 10 grados, no estoy perfecto, ¿vale? Le estoy evitando al paciente una regeneración, pero luego el prostodoncista puede corregirlo con el tornillo dinámico. Entonces esto es la magia también de trabajar en equipo. Es decir, yo me van a dar una serie de información. Yo voy a diseñar mi colocación de implantes en base a lo que quiere el prostodoncista y luego nos vamos a juntar esto. Yo a lo mejor como implantólogo no sé cuántos grados puede corregir, pero él cuando lo vea me dice, tranquilo, oye, evítale la regeneración al paciente. Aunque no salgas perfecto, yo lo voy a poder corregir. Vale, entonces en la planificación hace falta que participen todos. Absolutamente. ¿Quién da el visto bueno? Todos, de manera simultánea. O sea, al final esto no es quién lo da, es... Me pasan una información, yo planifico la posición de los implantes. En base a esa posición de los implantes y lo que quiere el prostodoncista, el técnico de laboratorio corrobora de que su diseño va a ser posible en base a esto. Siempre hay que dar margen a ciertas desviaciones y a ciertos errores. Y con todo eso decimos, ok, perfecto. Técnico, diséñame, lo puedo hacer yo mismo, ¿vale? Pero a mí me gusta dar trabajo, a mí no me gusta abarcarlo todo. Hay que dar trabajo en la rueda a todo el mundo. Diséñame la guía quirúrgica. Ya hemos dado ok, llega la guía, coloco el implante con cirugía guiada, si puedo colocar los pilares el mismo día y si son altos mejor, porque yo ya he diseñado y he planificado mi colocación en base a mis pilares, claro. Y es la... ¿Cómo se está influyendo la digitalización? Porque me decías antes, la planificación, el software, ya lo veo, puedo compartirlo. ¿Cómo se está influyendo la digitalización para alcanzar esa precisión y evitar los problemas? Maravillosamente. O sea, yo creo que es una de las grandes ventajas que tenemos hoy en día, es que podemos
prever todo, o la mayoría, cuando digo todo, al menos es todo lo que sabemos que influye en el resultado final. Y eso es la maravilla que te da la tecnología digital, que son herramientas que, joder, es que hoy en día no tienes excusa para no planificar un implante en base al diseño de la prótesis y a dónde quieres acabar. No, esto no significa que tengas que ejecutar todos los casos guiados, ¿vale? Pero por lo menos que te hayas sentado en el ordenador y hayas planificado la posición del implante, el diseño de la prótesis y dónde quieres acabar. Yo creo es fácil. Y ahora a mí se me ocurre, estábamos hablando que la digitalización te puede evitar muchos problemas, pero antes también me decías, la perimplantitis puede ir a más. Por lo que hemos hecho, por lo que estamos haciendo, porque la digitalización no es exacta. Porque la digitalización, si no hay un equipo entrenado e interdisciplinar detrás, ¿vale? El equipo puede ser unipersona, si entiende todo, ¿vale? Pero si no hay esa integración conceptual de cada paso importante en la implantología, te da igual las herramientas digitales. Sí, tú puedes... O sea, podemos tener los medios, pero sigue fallando el humano. Exacto. Y ahí es donde no podemos fallar y tenemos que hacer una odontología mejor para nuestros pacientes, porque al final lo que tratamos son pacientes y tenemos que, por lo menos, insisto siempre en planificar bien las cosas. Luego puedes tener un mal día y que la ejecución no te salga perfecta, que te desvíes un poco de donde querías llegar, pero que no fallemos en las ganas que le hemos puesto en planificar y en tener en cuenta todas estas pequeñitas cosas, claro, que parece una tontería, pero es que influye. O sea, influye en lo que te digo, sobre todo en remodelado óseo, en diseño de la prótesis, que son tonterías que van a tener un impacto importante a largo plazo. Y probablemente hoy no sea el tema de discusión, pero ya una vez que tienes la perimplantitis... Es que luego entraríamos en la parte de mantenimiento. No es un tema que se aborde en el documento porque habla más de la fase protésica que de la fase quirúrgica, pero el tema de mantenimiento. Y ahí intervenís todos otra vez. Sí, y aquí saben en este país que yo soy un gran propulsor de la figura del higienista dental. Para mí es la clave. Me decías antes, ¿qué no harías? Sacar dientes. ¿Y qué harías siempre? Sí. El día que coloco una prótesis sobre implantes, que mi paciente tenga cita de mantenimiento. Que no salga de la clínica sin cita de mantenimiento. Es importante en cualquier paciente, ¿vale? Cualquier paciente tendría que salir de la clínica con una cita de mantenimiento, pero en pacientes con implantes es brutal, porque el efecto de la prevención primaria... Todo el documento es primordial, sí, lo que he recalcado al principio, pero el efecto de la prevención primaria es brutal. Estamos trabajando, que han hecho mis higienistas, un estudio prospectivo, a ver si lo acabamos ya, de 5 años de seguimiento, en el que el impacto de la prevención primaria y estos mantenimientos que hemos hecho en el estudio cada 6 meses en perimplantitis es espectacular. Casi no se ha desarrollado perimplantitis. En mucositis es otra cosa. En mucositis, 5 días de acúmulo de placa, 7 días, ya se produce la mucositis. Pero el impacto del mantenimiento es brutal. Por eso, para mí, lo más importante, una vez que hemos tenido en cuenta todas estas pequeñas cosas para evitar que haya pérdida ósea y que el diseño de la prótesis sea higienizable, es el mantenimiento. Luego lo adaptaremos al perfil de riesgo del paciente, pero es fundamental. Además, he de decir que es el departamento probablemente más rentable de la clínica. Claro, seguramente. Entonces es un filón. Estás protegiendo a tus pacientes y estás generando también un modelo de negocio más rentable. Mucho más rentable. ¿Hacia dónde tiene que ir la investigación si queremos avanzar en perimplantitis? Estaría bien entender un poco más la etiopatogenia de la enfermedad, ¿vale? Porque pese a que comparten muchos aspectos con la periodontitis, son lesiones completamente distintas. La agresividad, la progresión es completamente distinto. Imagínate, otro ejemplo, tú tienes un paciente y a lo mejor lleva 5 años con un implante, viene con perimplantitis y ha perdido la mitad del hueso. ¿Vale? Para encontrarte eso en un diente, a lo mejor necesitas que el paciente tenga 50 años. O sea, ves que mismas bacterias, sí. Una inflamación, sí.
pero es distinto. Entonces, el ritmo es diferente y yo el creo abordaje también. que si entendemos más lo que está ocurriendo ahí, pues a lo mejor podemos aplicar distintas estrategias preventivas y terapéuticas. ¿Vale? Y sobre todo tenemos que tener más investigación en estos pequeños factores que yo creo que en los que hemos puesto mucha fuerza en la experiencia, pero nos falta evidencia. Y por supuesto en encontrar modalidades de tratamiento luego que funcionen. O sea, está bien que sepamos planificar, ejecutar, rehabilitar, pero el que hace implantes tiene que estar preparado para tratar las complicaciones. Tienes que estar formado para eso. Si no, no deberías colocar implantes. Y en este sentido, pues hay que estar preparado para tratar la mucositis, para tratar la periimplantitis. Ojo que has dicho que ya no es solo colocar, sino abordar el problema. Exacto. Tú no puedes decir, es que coloco 1200 implantes. Pues ahora trabájalos. Claro, y ahora, no, si tengo un problema se lo derivo a otro. O cierro los ojos. No, eso no. Eso no vale. No, y en este sentido tenemos que seguir avanzando también en prevención secundaria, en tratamiento. Y aquí es donde también me gustaría hacer un guiño a lo que estamos publicando nosotros y nosotros estamos, también gracias a los trabajos de Antonio Liñares, Cosenart, pues hemos ido desarrollando y aquí el Made in Spain es brutal. Sí. Porque estamos ahora publicando en protocolos mínimamente invasivos, sin colgajo, sin sutura, sin regeneraciones, con unos resultados brutales, espectaculares. Estamos a punto de publicar, ya publicamos una serie de más de 110 pacientes y más de 350 implantes con periimplantitis. Ahora estamos preparando otra serie de 101 pacientes, o 100 algo, con más de 300 implantes, en el que estamos utilizando estos protocolos mínimamente invasivos, consiguiendo tasas de éxito del tratamiento, éxito como variable compuesta de más del 65%, ¿vale? Reduciendo la cirugía convencional, porque a mí cuando me enseñaron la periimplantitis había que tratarla quirúrgicamente. Sí. Hemos hecho cirugías a todos los implantes. A todo. Pues ahora, con estos protocolos, estamos consiguiendo reducir la cirugía por debajo del 10%. Es mucho. Con lo cual, el impacto para el paciente, para todo. Y yo todavía, pues, yo estoy dando conferencias en todo el mundo sobre esto. Ahora el mes que viene voy a la Sociedad Brasileña de Perio, a Belo Horizonte, y el impacto es brutal. O sea, yo todas las semanas recibo un WhatsApp, un mail de alguien que me manda un caso, me enseña la radiografía con unos rellenos esos radiográficos sin utilizar un biomaterial. Y dice, ostras, que funciona, lo he hecho yo. O sea, claro. La gente está viendo que puede hacerlo de una manera súper sencilla, con un paciente relativamente contento, joder, porque no le has hecho cirugía, no... Le has evitado un problemón. Sí. Y gastos, y biomateriales, y de una manera muy sencilla. Entonces hay que estar preparado también para tratar las complicaciones y necesitamos investigación en esto también. ¿Es el mensaje positivo que tenemos que quedarnos con el que vamos a mejor en cuanto a investigación? Sí. Cada vez hay más investigación muy buena, investigación de calidad. Es cierto que hace poco han salido publicadas las guías de práctica clínica del manejo de las enfermedades periimplantarias de la Federación Europea de Perio. Que bueno, que el problema de casi todas las recomendaciones, y ahí sí que es puro basado en evidencia, es que son muy débiles. Muy débiles porque hay pocos estudios. Entonces tenemos, pero tenemos que seguir investigando muchísimo en implantes. Y el problema de los implantes, entre comillas, es que es una interdisciplina. Claro. Entonces son tantas cosas que influyen que necesitamos investigación por todos lados. Entonces nosotros lo que hemos intentado con este documento de consenso es ayudar a la gente a resumir las principales cosas que pueden influir. Y no digo que lo recojamos todo, pero... Pero se recogen muchas cosas que a los profesionales les interesan y, como decías tú, lo que deberían hacer todos los profesionales es leerse ese documento de consenso que ha impulsado SEPA y que está a disposición de todos los profesionales
tanto los que colocan implantes como los que trabajan posterior o previamente con ellos. Mil gracias, Ignacio, por todos tus consejos, por todas las aclaraciones que has mostrado en este podcast. Ha sido un podcast muy técnico, pero también hace falta que se haga una revisión y un análisis de esos trabajos de investigación que hacéis. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Julián, por darme la oportunidad de exponer los resultados de lo que hemos hecho. Ha sido un trabajo de un equipazo y yo creo que al final el objetivo es que mimemos más a nuestros pacientes, que son pacientes, que son personas y que además nos dan de comer a nosotros y a todo el equipo. A todo el equipo. Pues muchas gracias, Ignacio, y a todos los oyentes de este podcast de Espejo Dental. Les invitamos a que nos sigáis en la página web, en redes sociales, newsletter, y nos vemos pronto en un nuevo episodio. Muchas gracias. Gracias.